Listo. Ok. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es artritis séptica. Pues vamos a comenzar. El contenido de la presentación es una breve introducción, la epidemiología, los factores de riesgo para padecer artritis séptica, la fisiopatología, cuál es la presentación clínica, tanto el cuadro clínico típico como el cuadro clínico atípico, la etiología o microbiología de esta patología, cómo se realiza el diagnóstico, cuál es el manejo recomendado y el pronóstico de los pacientes que la padecen y pues la conclusión del tema. Bueno, a manera de introducción, la artritis séptica es una reacción inflamatoria del espacio articular que es secundario a la colonización de la cavidad articular por un germen que va a tener tendencia a la supuración y a la destrucción articular. Esta se puede adquirir ya sea por inoculación directa al momento de un trauma o de algún procedimiento, diseminación hematógena de algún foco infeccioso que presenta el paciente, infecciones concomitantes o extensión de una osteomielitis. Estaremos hablando más de esto en la fisiopatología. Y bueno, esta se va a presentar como una urgencia médica, es una de las pocas urgencias traumatológicas. El tratamiento tardío o inadecuado puede provocar un daño articular rápido e irreversible y la mortalidad asociada debido a una septicemia puede llegar a ser hasta del 11%. Debido a esto es que es importante realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno que van a ser vitales para maximizar la probabilidad de un resultado positivo en estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, se han reportado una incidencia de 2 a 5 casos por cada 100.000 personas año en la población general, pero puede aumentar hasta 70 casos por 100.000 personas entre los pacientes que padecen o tienen antecedentes de un trastorno reumático. La incidencia entre los ancianos está aumentando porque también está aumentando la cantidad de personas en este grupo de edad y irá aumentando con los años. Entonces se sabe que irá aumentando aproximadamente 0.61 casos por 100.000 personas año y tiene una mortalidad del 11% cuando la afectación es monoarticular y puede ser hasta del 50% en los pacientes con artritis reumatoide o infección poliarticular. Los factores de riesgo para presentarla, es importante saber que los adultos mayores tienen mayor riesgo de desarrollar artritis séptica, ya que se asocian a fragilidad y a reserva fisiológica significativamente reducida, a la presencia de comorbilidades tales como diabetes tipo 2, alteraciones metabólicas, disfunciones inmunológicas, VIH o neoplasias, y también debido a que padecen trastornos degenerativos musculoesqueléticos, o enfermedades reumáticas tales como artritis, condrocalcinosis, artritis reumatoide, gota o lupus eritematoso sistémico. Otros factores de riesgo que se presentan van a ser, como ya les mencionaba, pacientes con alteraciones reumatológicas, el uso de prótesis o materiales de osteosíntesis, pacientes con estatus socioeconómico bajo, usuarios de drogas intravenosas, alcoholismo, diabetes, o el antecedente de inyecciones de corticosteroides intraarticulares o en pacientes con úlceras cutáneas. Es importante saber que cualquier articulación estructuralmente anormal, ya sea a través de una enfermedad inflamatoria o degenerativa, tendrá mayor riesgo de infectarse. Y debido a que los ancianos tienen mayor riesgo de enfermedades articulares preexistentes, así como comorbilidades, como ya les mencionaba, úlceras, diabetes, esto va a agravar su vulnerabilidad a la infección. Y pues el antecedente de enfermedades reumatológicas aumenta las probabilidades de desarrollar sepsis debido a la propia enfermedad, a los daños propios de la enfermedad, así como al uso de la terapia inmunosupresora, por lo que los adultos mayores se consideran una población en riesgo. En cuanto a la fisiopatología, la membrana sinovial, que es altamente vascularizada, carece de membrana basal limitante. Como les mencionaba anteriormente, la adquisición de la infección puede ser ya sea por vía hematógena, de algún otro foco infeccioso que presente el paciente, inoculación directa ya sea por cirugía, traumatismo o inyección de medicamentos intraarticulares, lo que va a ocasionar la presencia o la llegada de bacterias a la articulación. También puede ser por diseminación contigua de una osteomielitis adyacente.
La carga bacteriana va a ocasionar una infiltración a través de los capilares sinoviales, de la membrana sinovial y el espacio articular, seguida de un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio va a generar el reclutamiento de células inflamatorias, proteasas y citocinas, lo que van a participar, además de lo que va a generar o va a ocasionar la degradación del cartílago, además de otros factores que influyen en el daño articular, como son las toxinas bacterianas, los componentes microbianos de la superficie de las bacterias patógenas y las adhesinas estafilocócicas, que van a promover la unión de las bacterias a las proteínas intraarticulares, ocasionando así un círculo vicioso tanto del daño propio del proceso inflamatorio como de la presencia de la bacteria misma. En cuanto a la presentación clínica, el cuadro clínico típico se va a caracterizar por la presencia de articulaciones hiperémicas e hipertérmicas, con edema, con una disminución del rango de movimiento, la presencia de fiebre y dolor en la mayoría de las veces. Sin embargo, en los adultos mayores los cambios clínicos suelen ser sutiles o inespecíficos y el diagnóstico se va a complicar por la frecuente ausencia de signos y síntomas típicos, que son los que les mencionaba, que normalmente pues indicarían la presencia de artritis séptica. En estos pacientes la fiebre no siempre va a estar presente y no debe confiarse en su ausencia para excluir el diagnóstico. Además de que, como ya les mencionaba, va a estar asociada a la artritis séptica a enfermedades degenerativas de las articulaciones, lo cual puede entorpecer el diagnóstico, muchas veces pensando que los síntomas son ocasionados por la propia enfermedad y no por un proceso agudo. También suele presentarse como cambios en el estado mental, deterioro cognitivo, deterioro funcional o con síntomas sistémicos como anorexia, pérdida de peso y caídas, que van a ser inespecíficos, y por lo tanto en este grupo de pacientes tenemos que tener una mayor sospecha clínica de que pueda presentar artritis séptica. Y las partes más afectadas que se han reportado son la rodilla, cadera, hombro, codo y muñeca. Y bueno, así es como se vería normalmente un cuadro típico de artritis séptica, con hiperemia, hipertermia, edema de la articulación y dolor. La artritis séptica también se puede asociar a prótesis o algún procedimiento quirúrgico y se suele clasificar en agudas posquirúrgicas, que son dentro de las 3 semanas posteriores al procedimiento, hematógenas, que se van a dar cuando haya una concomitante, un foco infeccioso en el paciente y además haya tenido un evento quirúrgico, o la infección crónica, que va a ser aquella que se presenta posterior a 3 semanas después del procedimiento o de la diseminación hematógena. En cuanto a la etiología, las diferentes bibliografías reportan que el agente infeccioso más común es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, el patrón microbiológico va a variar de acuerdo a la edad del paciente y a los factores de riesgos que esté presente. En cuanto a los adolescentes, se sabe que de igual manera el Staphylococcus aureus es el organismo que se aísla con mayor frecuencia. Sin embargo, también hay que sospechar en la presencia de artritis séptica por Neisseria gonorrhoeae en pacientes que son sexualmente activos. En el caso de los adultos y adultos mayores, de igual manera, el principal o el agente infeccioso más común es el Staphylococcus aureus, solo que en los adultos están propensos a que haya un aumento de infección por organismos gram negativos, y en los adultos mayores por Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Los factores de riesgo adicionales para la infección por gram negativos van a incluir infección reciente del tracto urinario en pacientes hospitalizados, cateterismo urinario, inmunosupresión, y en el caso de la presencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina se ha asociado en adultos mayores con estancias prolongadas en el hospital, aumento de comorbilidades y exposición previa a antibióticos, por lo que la presencia de alguna de estas características nos tiene que hacer sospechar que pudiera ser este el origen de la infección. Sin embargo, pues se tienen que realizar estos diferentes cultivos para poder confirmarlo. En pacientes con consumo de drogas intravenosas, la infección se va a asociar a Pseudomonas aeruginosa en localizaciones poco frecuentes, tales como la articulación sacroiliaca y la esternoclavicular, y como ya les mencionaba, en pacientes sexualmente activos se debe sospechar de infección por gonococos. En cuanto al diagnóstico, en la evaluación de un paciente con sospecha de artritis séptica se debe valorar siempre los siguientes puntos clave: el número de articulaciones involucradas,
si el paciente tiene antecedentes de enfermedad articular o trauma asociado, ya que como vimos son factores de riesgo para presentarla, si tiene antecedentes de una infección previa, pensando en que pudiera ser por vía hematógena, si tiene también el antecedente de algún procedimiento articular como inyecciones o cirugías, el uso de drogas intravenosas y el tiempo de evolución con el que se presenta el cuadro clínico. Muchas bibliografías mencionaban que el estándar de oro para poder diagnosticarla era el cultivo del líquido sinovial. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes van a revelar la presencia de organismos en los casos de artritis séptica, por lo que algunas otras bibliografías mencionaban que preferentemente o mayoritariamente el estándar de oro sigue siendo la clínica que presenta el paciente, debido a lo que les mencionaba, que no en todos los casos el cultivo va a salir positivo. Aún así, se tiene que realizar aspiración articular inmediata con análisis microscópico posterior, tinción de Gram y cultivo de líquido sinovial. Examinarse también bajo luz polarizada para detectar la presencia de cristales de urato o pirofosfato, ya que se encuentra como un diagnóstico diferencial, ya que la presencia de estos puede semejarse a un cuadro clínico por artritis séptica con dolor, edema y limitación de la movilidad. Entonces, para poder descartar que esta no sea la etiología del cuadro clínico. También se ha recomendado la toma de hemocultivos de manera concomitante, ya que aumentan el rendimiento diagnóstico, pero aún así queda una proporción de casos en los que no se obtiene una prueba microbiológica positiva. Para este tipo de situaciones se han recomendado o se han utilizado los criterios de Newman, que establecen la definición de caso en 4 grupos. En el grupo A van a ser aquellos pacientes con aislamiento de un germen desde la articulación afectada, es decir, aquellos con cultivos positivos. En el grupo B están los pacientes con aislamiento de un germen desde otro material, por ejemplo, hemocultivos o tracto urogenital, en el contexto de una articulación con signos de artritis séptica. Y en el grupo C, pacientes con características clínicas típicas y líquido sinovial turbio con tratamiento antibiótico previo, pensando en que precisamente por esto no estuviera saliendo positivo del cultivo. Y en el grupo D, pacientes con ningún organismo aislado, pero evidencia histológica o radiológica compatible con artritis séptica. Bueno, como ya les dije, es necesario que se realice una artrocentesis. En realidad existen muy pocas contraindicaciones para realizarla. De hecho, existe solamente una contraindicación absoluta, que es la presencia de una prótesis intraarticular, ya que en estos casos se recomienda que directamente se tome muestra para cultivo en un quirófano mediante artrotomía o artroscopía. En caso de contraindicaciones relativas, mencionaban las bibliografías el uso de warfarina o celulitis, que en realidad no contraindicaba la artrocentesis. Sin embargo, mencionaba que se necesitaba tener experiencia para poder realizarlas, por lo que se recomendaba que se enviaran estos pacientes con personal calificado para que la pudiera realizar. En cuanto al análisis del líquido sinovial, las características normales de este va a ser con una coloración claro, amarillo pálida, transparente, y puede haber un conteo celular menor a 200 leucocitos o 200 células, que se consideraría normal. En el caso de presencia de artrosis, el color amarillo va a ser más intenso, puede ser también incluso transparentes las características, y va a haber la presencia de menor de 2000 células. En caso de algún proceso inflamatorio, la coloración va a ser amarillo oscuro, puede ser turbio o traslúcido, pero el conteo celular va a ser menor a 80,000. En caso de que sea una artritis séptica o algún proceso séptico, el líquido va a tener características purulentas, puede presentarse como denso o opaco y va a haber mayor a 50,000 leucocitos. En el caso de hemartrosis, se va a presentar como un líquido rojo opaco, pero debe distinguirse o diferenciarse de una punción traumática. Y en el caso de articulaciones o pacientes que tengan articulaciones protésicas, se va a considerar positivo el recuento celular mayor a 1100 células, con un 64% o más de neutrofilia. En los pacientes también con sospecha de artritis séptica se debe realizar un hemograma completo con diferencial, solicitar velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva, que aunque son
sensibles son poco específicas, pero sí mencionaban algunas bibliografías que pueden ayudar, sobre todo cuando la sospecha clínica no está muy clara. Si existe sospecha de afección por gonococo, además del cultivo de líquido sinovial, se deben obtener hemocultivos, cultivo de faringe, uretra y cervix, y un conteo leucocitario sérico normal, una velocidad de sedimentación globular, una proteína C reactiva. No pueden excluir de forma fiable el diagnóstico, por lo que, como se comentaba, son auxiliares, pero no determinan o excluyen la posibilidad de que el paciente padezca artritis séptica. En cuanto a los paraclínicos, no hay ningún estudio de imagen que se considere estándar de oro, sin embargo, se pueden solicitar radiografía en proyecciones AP y lateral de la articulación afectada, que inicialmente va a mostrar inflamación de tejidos blandos periarticulares y extensión de la cápsula articular. Con mayor tiempo de evolución se puede observar disminución del espacio interarticular y erosiones óseas que están asociados a mal pronóstico. Aquí tenemos una imagen que ejemplifica lo comentado. Es de una placa simple de articulación, de la articulación de la cadera derecha, que va a mostrar aumento del espacio articular, aumento de la densidad en tejidos blandos y discreta desmineralización acetabular. Lo que comentábamos, se consideran factores o están asociados a mal pronóstico en el caso de presentarlos. Otros auxiliares diagnósticos que podrían solicitarse son el ultrasonido. Este va a ser útil para detectar derrame articular y colecciones en tejidos blancos circundantes. En el caso de que se sospeche de osteomielitis, se puede solicitar la realización de una resonancia magnética, y la gammagrafía se recomienda para aquellos pacientes en los que se sospecha de artritis séptica poliarticular, de pequeñas articulaciones, y puede ser útil para localizar exactamente los sitios de infección. Sin embargo, estos auxiliares diagnósticos no se consideran de primera línea y solamente se van a realizar en casos específicos. En cuanto al manejo, la eliminación rápida del material purulento junto con la terapia antibiótica adecuada van a ser el pilar del tratamiento de la artritis séptica sospechada o probada. Sin embargo, en los adultos mayores hay ciertas situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la polifarmacia, evitar interacciones medicamentosas asociadas, considerar que los pacientes pueden tener una disminución de la reserva renal, por lo tanto, realizar o hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular en los pacientes, y tener cambios relacionados con la edad, tanto en la farmacodinamia como en la farmacocinética, por lo que se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis mínima requerida para obtener un beneficio clínico, suspender cualquier otro medicamento que el paciente esté utilizando y sea innecesario, o sustituirlo por alternativas más seguras, y ajustarlo de acuerdo a los resultados de microbiología, y por supuesto ajustarlo de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular en caso de que se requiera dar una dosis para pacientes con alteración renal. En cuanto al uso de antibióticos, estos son los recomendados por es la guía inglesa de enfermedades reumatológicas. Entonces, en pacientes que no tienen factores de riesgo para microorganismos atípicos, recomienda flucloxacilina, ácido fucílico o gentamicina intravenosa. En el caso de alergias a penicilinas, recomienda clindamicina a dosis de 450 o 600 miligramos sobre día, o una cefalosporina de segunda o tercera generación. En el caso de que exista sospecha o alto riesgo para microorganismos gram negativos, recomienda una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y en el caso de que se sospeche de Staph meticilino resistente, recomienda de la primera instancia iniciar con vancomicina, o en casos especiales con cefalosporina de segunda o tercera generación. Si se sospecha que sea una artritis séptica por gonococo o meningococo, recomienda ceftriaxona como primera línea del tratamiento. Y en el caso de pacientes usuarios de drogas intravenosas, en pacientes inmunodeprimidos, se recomienda la cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. La artritis séptica no gonocócica generalmente se va a tratar con antibióticos intravenosos durante 2 semanas, seguidas de otra 1 o 2 semanas de terapia con antibióticos por vía oral, con una duración total de 3 a 4 semanas de tratamiento. Otra bibliografía mexicana de artritis séptica en un centro de adultos de tercer nivel en el IMSS, en el noroeste, en Sonora,
creo, mencionaba que los esquemas antibióticos que ellos recomendaban eran lo siguiente: para cocos gram negativos recomendaba ceftriaxona, dosis de 2 gramos cada 24 horas. Como segunda línea o segunda opción tenemos la cefotraxima. En el caso de infección por cocos gram positivos, gloxacilina o cefasolina más gentamicina. Y en el caso de bacilos gram negativos recomendaba la aplicación de ceftriaxona o cefotaxima. Y bueno, en cuanto al manejo no farmacológico, es importante la eliminación del material purulento de la articulación afectada. Ya la artrocentesis ya puede realizarse quirúrgicamente mediante artroscopía, artrotomía abierta o mediante aspiración con aguja cerrada. Esto va a depender del cuadro clínico que presente el paciente, los antecedentes, la presencia o no de material de osteosíntesis como prótesis y de la capacidad o de la facilidad del médico que va a realizar el procedimiento. Bueno, en cuanto al pronóstico, los ancianos, como ya les mencionamos, están predispuestos a la artritis séptica por las condiciones propias del envejecimiento y el aumento de las comorbilidades. Este artículo que podemos ver aquí en la parte superior nos habla de la mortalidad en los pacientes geriátricos con artritis séptica. Aquí reúnen a 1.667 participantes mayores de 65 años con artritis séptica y 16.670 sin la presencia de artritis séptica, y el objetivo fue realizar una comparación de la mortalidad a largo plazo entre las dos cohortes. Se observó que la mortalidad fue significativamente mayor en aquellos pacientes que padecían artritis sépticas a comparación de los que no lo padecían, y se observó una mayor mortalidad en adultos mayores de 85 años, en los hombres y en los pacientes con comorbilidades. Las comorbilidades a las que se asoció un mal pronóstico eran aquellos pacientes que padecían osteoartritis, diabetes tipo 2, gota, enfermedad renal, hepática, cáncer, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, que tuvieran antecedentes de alcoholismo o infección por virus de inmunodeficiencia humana. Y la mortalidad o el mayor riesgo de mortalidad fue mayor en el primer mes, y este riesgo permaneció aumentado incluso después de un seguimiento durante 2 a 4 años. Bueno, este es otro artículo que compara la morbimortalidad en pacientes adultos con artritis séptica, donde observaron a 109 pacientes por 3 años, y lo que se reportó, lo que observaron es que las articulaciones mayormente afectadas en pacientes adultos con artritis séptica son las pequeñas articulaciones, seguida de las rodillas y de la articulación glenohumeral o acromioclavicular en tercer lugar, y las condiciones concomitantes que presentaban los pacientes eran enfermedades del corazón, tener antecedentes de tabaquismo, diabetes mellitus, osteoartritis o alguna otra enfermedad reumatológica. Y el organismo identificado con mayoritariamente fue Staphylococcus aureus, que coincide con las bibliografías antes mencionadas, que es el agente aislado con mayor frecuencia. Y bueno, a manera de conclusión, pues la artritis séptica se debe considerar una emergencia entre los ancianos, lo que conduce a una reducción del funcionamiento, morbilidad y en última instancia la mortalidad. Por lo tanto, los pacientes deben de ser diagnosticados y tratados de manera inmediata. La eliminación del líquido articular infectado, la administración temprana de antibióticos y la cirugía oportuna en caso de necesitarse, así como la atención de apoyo, son los mejores dominios basados en la evidencia para el manejo adecuado de estos pacientes. Y bueno, ya para concluir, este es un resumen ejecutivo de los puntos que mencionábamos previamente. A manera de la presentación clínica, la artritis séptica va a ser la principal causa de que un paciente se presente con edema, hiperemia y dolor o dificultad para la movilización de una articulación, por lo que debemos de sospecharla. Y para realizar el diagnóstico, pues como les comentaba, el cuadro clínico típico, pero también sospechar en pacientes que presentan los factores de riesgo antes mencionados. En cuanto a la etiología, pues se sabe que el organismo más comúnmente aislado es el Staphylococcus aureus, pero pues va a depender de los resultados del cultivo y la investigación o la sospecha. Se va a sospechar la presencia de artritis séptica o se va a hacer el diagnóstico de artritis séptica mediante el aspirado, y hay que tener prioridad para iniciar el tratamiento antibiótico.
en estos pacientes. En cuanto al manejo, pues hay que elegir o hay que hay que tener en cuenta las consideraciones que les mencionaba en los adultos mayores. Y un aspecto muy importante es el tratamiento no farmacológico. Como ya les mencionaba, es necesario retirar el material purulento para poder ahora sí tener una adecuada respuesta al tratamiento antibiótico administrado. Eso sería todo, no sé. ¿Tengan algún comentario? Muy bien. Doctores, José Juan o doctor Lascano. Bien, bien, digo, sobre todo, pues no hay que olvidar que muchos ya de los adultos mayores tienen prótesis y y pues se vuelven también más susceptibles de. Una cosa bien importante, hay artículos que describen que precisamente en la prevención de las artritis sépticas posquirúrgicas, vale la pena, por estos cambios que hay, por estas características de la barrera sinovial que existe en las articulaciones, asegurarnos que existan cultivos negativos de orina, por lo menos de orina y faringe, ¿no? Antes de colocar una prótesis de alguna articulación. Porque ya una vez infectándose, pues ya se vuelve muy complicado. Claro, es otro tema, las artritis asociadas a las prótesis, pero digo, vale la pena comentarlo, ¿no? Por lo demás, creo que bien, Alma. Muy bien. Doc, Lascano. Bien. Solo que, Alma, los antibióticos que pusiste, a ver, pon la tabla. Sí, doc. ¿Esta o esta? No, no, las siguientes. ¿Esta? Falta, no. Los antibióticos, ahí. Ah, no, la ¿Otra vez? anterior. La anterior. Ah, esa. Esa. ¿Qué dice arriba? No, la que estaba. La anterior. Esa. No, la que estaba. A ver. Esa. ¿Qué dice arriba? Esas son las recomendaciones para el tratamiento. Sí, pero ¿qué? Fluxacilina. A ver, déjame ver. Fluxacillin. Ajá, pero esa casi no la usamos, ¿o sí? No. No, pues en realidad No. pues, lo que recomendaban en la cloxacilina. Solo que estas son Ajá, casi no te oigo ahora sí, como que. A ver, dime, sí. lo que recomendaba como tratamiento de primera línea era la cloxacilina, solo que como esta es una guía de inglesa, ponía la flucloxacilina, me imagino que ya se utiliza pues ese medicamento como primera línea, pero mencionaba en algunas bibliografías mexicanas que utilizaban la cloxacilina o la dicloxacilina. Sí. Ya, ¿cuáles usan ustedes allá? ¿Usan la dicloxa o usan cefalosporinas? Cefalosporina. ¿O quinolona? Pues usamos la dicloxa y la cefalosporina, doc. Ya. Es más la cefalosporina. ¿Cefalosporina? O sea, no hemos tenido tampoco como cultivos o así. De manera empírica utilizamos las cefalosporinas. Y en ocasiones yo sí he visto dicloxa que la dejan en traumatología. O le zumban banco, doc. Aún sin cultivo se van directamente a Ajá, vancomicina. en traumatología nos ha tocado ver eso. Sí, de hecho, el único artículo que encontré mexicano sobre el manejo mencionaba que directamente se iban a la cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, por ejemplo. Ya. Ok. Sí, ¿en qué casos utilizarías vancomicina? Bueno, además de lo que estaba diciendo José Juana de las prótesis, ahí sí usa mucho la vancomicina, pero ¿en qué casos utilizarías también
vancomicina, porque el empleo de vancomicina pues, implica tener al paciente casi hospitalizado y catéter, en fin. Eso se mencionaba como factores de riesgo, aquellos pacientes que estuvieran hospitalizados, que tuvieran antecedentes de uso de antibióticos previos, aunque aún no tuvieran un cultivo, y que también tuvieran alguna otra infección asociada, por ejemplo, tracto urinario, o que estuvieran con catéteres o invadidos de alguna manera, es cuando se recomendaba que se iniciara con Pues, vancomicina. es que realmente son casi todos los pacientes que tenemos hospitalizados, que tienen ahí un montón, que están desnutridos, que tienen catéter central, urinario, y que están súper invadidos y que han recibido un montón de esquemas antibióticos. Casi es la mayoría de los pacientes hospitalizados. Sí. Ok, sería interesante, por otra parte, bueno, ya sé de las dificultades que tienen para los cultivos y las tinciones y estas cosas, pero sí sería importante hacerlo, ¿no? Cambiar la manera de tratar esas infecciones con cultivos, ¿no? Previos. ¿Cómo ven? ¿Ustedes no pueden hacer alguna cosa para modificar? Pues solicitarlos, Doc. ¿Ese tipo de abordaje? Ya sea solicitarlos, tomaremos, pero y nuevamente el Bacter es muy malito en laboratorio, ¿no? Sí, la verdad no me ha tocado ver este cultivo a mí. Luego, por ejemplo, yo recuerdo que algunas veces tomábamos incluso por punción el aspirado y Nunca no desarrollábamos nada, ¿no? Siempre diciendo que ahí no vamos a encontrar nada, hay mucho detrito, no hay de bacterias vivas, etc. Entonces sí es complicado, pero bueno, se hace el intento. Les quería preguntar a todos, ¿cómo ven dicloxa oral? ¿Qué piensan? No sé si el doctor José Juan y Lascano usen dicloxa oral. Bueno, a ver, es que ahí el punto es que en relación a esto de la fluvoxacilina y la cloxacilina, en realidad son análogos de la dicloxacilina y dependiendo la región del mundo, es lo que manejan. En Europa es muy común que utilicen la flucloxacina, ¿no? En Estados Unidos la cloxacilina y nosotros la dicloxacilina. El problema de la dicloxacilina pues es que tiene mucha irritación gastrointestinal. Sí, nadie te la aguanta, al tercer día están vomitando sangre, ¿no? Es el problema que tiene. Sí. Y la dosificación que es cada 6 horas, Sí. el número de días mínimos, 10. Sí. Sin embargo, ya hay una presentación de liberación prolongada. Hay un POSIPEM que es de 12 horas, que aparentemente la ventaja que da es que al tener una absorción controlada, disminuye un poquito los síntomas gástricos y por otra parte mejora el apego al tratamiento en relación a que tiene menos tomas. Pero sí, efectivamente, si utilizamos la presentación que tenemos en el IMSS, híjole,